Hola, muy buenas tardes, noches. Aquí estamos para una nueva sesión de hablar sobre libros. En este caso, hablaré sobre mis mejores lecturas o las lecturas que me has llamado la atención a lo largo del mes de mayo. Ya sabéis que me suele gustar traer variado, porque por mucho que yo soy lector de género, principalmente fantasía y terror, me gusta leer un poco de todo y aprender un poco de todo. Entonces lo que intento es que tanto para la gente que viene al canal para saber de libros como para mí mismo, tener variedad de libros. Antes que nada, muy buenas, Patricias, por estar por aquí. Arrachaldeón. Hoy traigo 4 libros. Luego hablaré de un par más, pero esos ya son para el mes que viene. Voy a hablar de 4 libros completamente diferentes entre ellos. Eh, Voy a hablar de fantasía bastante especial y que me ha gustado mucho. Una fantasía steampunk que le llamamos en la entrevista, una fantasía tipo steampunk, pero en la España del siglo de oro, o basado en la España del siglo de oro, porque no es exactamente la España del siglo de oro, pero bueno. Por otro lado, voy a hablar sobre noir rural, sobre novela negra rural, de la mano de Cristina Grela, Cris Mandarica, que suele estar algunas veces por aquí, y otras que en redes así, seguramente que le conoceréis. Luego hablaré también un ratito sobre el manual de Sanderson. Ya sabéis que participo en La Palabra Errante, en el podcast de La Palabra Errante, y tuvimos la oportunidad de leer todas juntas este manual y analizarlo. Lo hemos analizado por partes. A cada uno nos hemos cogido una parte para analizarlo más en profundidad y luego hablamos un poco sobre lo que nos ha parecido. Y yo, lógicamente, raro en mí, hablo de world building, de construcción de mundos. Y la verdad es que es un manual que luego os comentaré, que es, que es muy ameno, es muy divertido, se aprenden cosas. Si habéis visto los vídeos de las clases de Sanderson, tampoco os va a aportar grandes novedades. Sí os comentaré que una de las cosas que más me gusta y que luego subrayaré es el apartado en el que cuentan temas de preguntas de los alumnos. Al final, ser entrevistas abiertas, eh, los alumnos hacen preguntas y hay muchas veces que las propias preguntas son más interesantes, o las preguntas y luego las respuestas de Sanders son más interesantes incluso que el tema y cómo está desarrollado. Luego coge una parte y la empieza a preguntar algo en concreto y ahí entra en el meollo y la verdad es que está muy bien. Eso será el tercer libro del que hablaré. Y el cuarto de los que hablaré es una novela romántica feel good. En su momento vino su escritora a presentar el libro. Tenía muchas ganas de leerlo. Además, yo no soy muy fan de la novela romántica. Eh, pero me apetecía, además con esta época que me ha tocado bastante complicada y así, pues de vez en cuando leer cosas que te hacen sentir bien, que te dan buen rollo, no sé, me apetecía. Pues lo leí, la verdad es que me lo pasé muy bien. Se lee muy rapidito y me lo pasé muy bien. Así que os digo, en principio serán esos libros los que lo leeré y luego os comentaré algunas cosillas que de cara al mes que viene, de cara a las lecturas que ya he empezado y que os hablaré el mes que viene, más en profundidad. Para bastante curiosas y la verdad es que muy chulas. Pero bueno, eso vendrá al final. Un poquito. Pues nada. Eh, el primer Ledoro, que ya tuve la opción de entrevistar a Ángel y la verdad es que fue una auténtica gozada la entrevista. Si no la habéis visto, está tanto, todavía creo que está aquí en Twitch como en el canal de YouTube y yo creo que merece la pena porque es muy interesante todo el trabajo que tiene detrás esta novela. Y sería esta aquí. La historia triste de un hombre justo. Libro
¿Veis? Es que es gordito. ¿Qué os podéis encontrar en esta novela? Bueno, ya hablamos en su momento, pero por si no lo escuchasteis, estamos hablando de una novela de fantasía steampunk eh, bastante especial, y sobre todo los que nos gusta un poco la historia y disfrutamos de distintas épocas de la historia y distintos momentos de la historia. Yo creo que es un golpe muy inteligente el que hizo Ángel a escribir esta novela, porque al final lo que hace es dar una vuelta de tuerca al steampunk, y ese steampunk que parece que solamente puede ser industrializado o con máquinas de vapor, esa imagen que tenemos del steampunk. Y siempre nos viene a la imagen, pues puede ser Londres victoriano o alguna cosa así. Él le da una vuelta de tuerca y lo que hace es situarnos en una ciudad-estado que podemos reconocer como cualquier una ciudad-estado dentro de, que podría ser la España del siglo de oro. Y todo ese plus que le aporta la novela, la verdad es que es una gozada. Si os gusta ese tipo de novelas, lo vais a disfrutar un montón. Porque Ángel se ha pegado un trabajo enorme en documentarse para vestuario, manera de hablar, manera de relacionarse, los distintos equilibrios de poder, distintos, incluso las distintas genealogías que pueda haber entre duques, condes, el hijo que es y ese tipo de cosas. La verdad es que es un trabajo muy, muy, muy chulo. Os explico un poco ese inicio de la novela. Que lo que hacemos es acompañar a Dragos, que es el protagonista, eh, mientras vuelve a esa ciudad-estado después de 11 años en el que ha estado fuera de ahí, proscrito por algo que había cometido. Por algo que había cometido, que una de las gracias que tiene la novela es que todo el rato está esa parte ahí, en algún momento ahí escondida, en la parte de atrás, pero nos va dejando caer poco a poco pistas de qué es lo que hizo tan grave hace 11 años para que todo el mundo le persiguiera y tuviera que huir de la ciudad. ¿Qué es lo que pasa? Algo aún más grave ocurre dentro de la ciudad-estado y le hacen llamar para que intente solucionar el problema o descubrir qué es lo que ocurre. Hay que entender que este Dragos es un bardo, y ahí podemos entrar en lo que sería el sistema de magia de esta novela, que me parece súper original, muy bien explicada, y que la verdad es que, que merece leerla. Hola, muy buenas, Makoto. Y gracias, Patricia, por lo que estuvo la entrevista, que estuvo guay. La verdad es que me lo pasé muy bien. No conocía de nada a Ángel, pero tenía muchas ganas de hablar con él porque la novela me gustó mucho. Y la verdad es que tiene muchos toques muy interesantes. El sistema de magia, por ejemplo, que luego hablaremos, como hablaremos del manual de Sanderson, eh, el sistema de magia que tiene esta novela es un sistema de magia muy, muy, muy unido a la física, incluso a la física de los materiales, principalmente al sonido, que es como utiliza, pero el sonido de una manera muy físico, de vibraciones, de tonos, lo entiendes a la maravilla, de maravilla, y si te gusta un poco la música o te gusta un poco la física incluso, vas entendiendo cómo funciona y es un toque de realidad que está muy bien. Porque al final lo que hace es hablar incluso sobre teoría de cuerdas y las cuerdas que hay dentro de la materia y así, cómo vibrar esas cuerdas de una manera para modificar la materia y modificar el estado. Y la verdad es que lo explica muy bien. Para eso utiliza una técnica que se utiliza bastante, pero que en este caso, por ejemplo, sí me gustó cómo estaba tratado. A veces que es muy cliché el tener un aprendiz al que le explicas todo el sistema, que puede ser un cliché muy, muy clásico, o el coger y decir, mira, pues te voy a explicar cómo funciona la magia. Entonces, de esa manera, el lector también lo entiende. Pero en este caso, lo hace con un personaje que es un hijo bastardo del emperador, y que tiene mucha importancia en la trama, sobre todo en la parte más filosófica, psicológica de la novela.
Este sistema de magias está dividido, vamos a decir, en escalas, lo que en vez de hacer hechizos, pues normal así, aquí lo que hacen es escalas. Y las propias escalas también están divididas en distintas categorías. En la parte de atrás, en la parte final del libro, lo que veis es hasta qué punto está trabajado todo, hace una teoría de armonización. Ya veis aquí lo currado que está, tetragrama, que luego el pentagrama, que es donde funciona y luego el pentagrama con la línea. Habla de distintas escalas, de cómo funciona y todo eso, y deja muy claro que hay unas diferencias muy grandes entre escalas, dependiendo el poder, dependiendo la peligrosidad, dependiendo la magia que se utiliza. O esas escalas que se utilizan. Entonces divide entre las convencionales, que serían las clásicas, las más utilizadas, las latentes, que son muy interesantes, y precisamente el protagonista es experto en latentes, que lo que hacen es se quedan ahí, como dice la palabra, latentes, en la piedra o donde las sitúen, y se activan dependiendo qué ocurra. Si alguien entra, si alguien habla, si alguien dice algo en concreto. Eso es lo que les hace despertar, esas escalas latentes. Luego están las sacras, que serían las que utiliza la iglesia, porque otro de los temas que ahora os comentaré, que no solamente habla de magia y habla de mucho más, esto lo utiliza solamente los que utilizaría la iglesia. Y luego están las vetadas, que son las que tienen cierto poder y que están vetadas por la iglesia y están perseguidas, porque una de las cosas que tiene este sistema que me gusta mucho es que casi desde cualquier punto, dependiendo qué potente sea la magia, eh, se puede recibir los ecos de esa magia que ha ocurrido. Entonces, al poder recibir los ecos, lo que hacen es investigarlo y perseguir a la persona que haya hecho. Y la última de todas, que el protagonista, Drago, sabemos que tiene cierta relación con ellos también, por mucho que no nos vaya dejando claro todavía qué es lo que ha hecho. Y os aviso que es una biología, está ya acabando la segunda parte, pero esta es una novela que tranquilamente la puedes leer como novela única. Y las últimas son las perversas. Las perversas son tan poderosas y además manipulan, vamos a decir, la obra de Dios, que es por la razón por la que están más perseguidas. ¿Por qué? Porque esa lo que hace es modificar el cuerpo, modificar el aspecto, puede incluso, si te falta un brazo, poder hacer crecer un brazo, o poder hacer muchas cosas. Son muy, muy poderosas y están completamente prohibidas y están muy perseguidas. Y una de ellas, desde el principio, nos habla que Dragos ha tenido relación con alguna de ellas y que gracias a ello le han perseguido. Pues ya os digo, después de 11 años estando allí, Dragos vuelve a la ciudad con cierto salvoconducto porque le piden ayuda como experto, sobre todo en latentes que es, y esto hace que se entremezcle la historia de lo que está ocurriendo con el hijo bastardo del emperador que lo va educando y todo eso, más luego su propio pasado y cómo personajes del pasado le vuelven a él a un modo de amigos o de enemigos y cómo va lidiando con todo eso y cómo el propio Dragos vuelve, se supone que para conseguir eso, pero sabemos que en realidad está buscando otras cosas, está buscando una venganza, está buscando algo que tuvo que dejar atrás hace 11 años y que poco a poco iremos descubriendo. Y ya de por sí, todo esto sería algo muy interesante en una novela. Porque al final, el convertir en la España del siglo de oro en un escenario de ciudad-estado llena de luchas de poder, de luchas de secretos, es muy interesante. Si a esto lo unimos una trama de magia, convertido en escalas sonoras, en escalas musicales, ya lo hace todavía un plus de interés. Pero es que además de eso, Ángel ha sido muy inteligente metiendo problemas reales que tenemos incluso hoy en día, o muy introducidos hoy en día en nuestra realidad social, y los mete casi como excusa en esta novela. No como excusa en sí, sino como el escenario perfecto para poder hablar de esos temas, que nos habla de psicología,
nos habla de la psicología también de aprendizaje de ese hijo, de ese niño bastardo, cómo va creciendo, cómo va la manipulación, cómo funciona. Nos habla de las luchas de poderes. Nos habla de que cómo incluso cosas que vemos hoy en día, que los políticos deciden cuándo es el mejor momento para convocar unas elecciones, pues exactamente lo mismo pasa en la novela, de cuándo será el mejor momento para decir algo, para contar algo, que puede revolucionar todo, porque dependiendo en qué punto esté, en este caso el valido del rey, vamos a decir, puede conseguir mucho poder o puede caer en desgracia. Cómo funciona una ciudad-estado con unos barrios casi independientes entre ellos y cómo va escalando la gente ahí, cómo se cobran los favores, cómo se crea el miedo, cómo ocurre también que la religión persigue, la religión condiciona la magia y condiciona la ciencia y condiciona la realidad. Hasta tal punto, hay un detalle que me gusta mucho, que hay unos, hay unos astros alrededor. Entonces, cada cierto tiempo ocurre algo que lo que le llamamos a decir como una especie de atardecer y así, lo que hacen es que desde ese momento la iglesia decide que no se puede hacer ningún tipo de magia, o en este caso ningún tipo de escala, y un silencio o baja la intensidad y luego hay un silencio total. Entonces cualquier cosita que hagas, la más mínima, se puede escuchar en cualquier lado. Entonces, esa imagen de un lugar donde las escalas pueden tener tanto poder, que porque la iglesia lo prohíbe, porque los astros lo dicen así, porque es la obra de Dios, lo que hace es que durante ese tiempo nadie pueda utilizar, salvo ellos, obviamente, nadie pueda utilizar las escalas, y cómo eso se convierte casi en una contrarreloj dentro de la novela, la verdad es que es muy interesante. Pues ya os digo que este libro está muy bien. La historia triste de un hombre justo. Veis que es larguito, pero no se hace para nada largo porque está dividido en tres partes muy bien diferenciadas entre ellas, por mucho que sea lineal, pero la temática, el escenario donde ocurre y las cosas que ocurren están muy bien divididas en esas tres partes y está lleno de detalles que a los que nos gusta leer y nos gusta disfrutar de la literatura y de la creación de mundos, la verdad es que disfrutaréis. Así que si no habéis leído ya, yo lo recomiendo. Ya he oído a mucha gente pues que "Ay, me llama la atención así, pues ya os digo que yo creo que no os va a defraudar y que merece la pena. Más, ya os digo, es un escenario novedoso y ya sabéis que en este canal me gusta mucho hablar sobre novelas en las que se sale un poco de lo que sería la fantasía clásica o la ciencia ficción clásica, intentar buscar escenarios o escritores españoles o de otros países, pero que no salga, que se salgan del bestseller, que se salga de todo eso. Y entonces, pues esta sería una de ellas. Y la verdad es que merece la pena. Y el escenario, todo el trabajo que tiene, la verdad es que mucho trabajo. Segundo libro que he leído, que también he hablado antes, en el canal, es esta que ya tuve a Cristina, en un momento, que es Tú no sabes quién soy yo. Tú no sabes quién soy yo es, como dice ella, un noir rural, una novela negra rural en Galicia. Hijo, me encanta que la gente se anime a hacer este tipo de cosas. A reconocer, a Cristina se lo dije, a reconocer la importancia de lo local y la diferencia de lo local y idiosincrasia de cada zona, de cada lugar en concreto, del habla, de cómo funciona, de sus habitantes, y meterlo eso en una novela. Porque estamos acostumbrados al noir nórdico, a esa ola enorme que ha habido de novelas desde Camila Lackberg y un largo etcétera de novelas que ocurren en los países nórdicos, en pueblos pequeños, en zonas nevadas, que le da un cierto toque especial a ese tipo de novelas y que yo he leído y me gustan. Por mucho que al final ella le dije a ella también que la Camila Lackberg se me ha hecho un poco repetitiva porque me da la sensación de que sí, va evolucionando el tiempo, pero la historia es muy parecida, mi parecer.
Pero le damos mucho valor a ese, decimos, "Jo, qué original en un esto nórdico, lo que sea". Y en cambio, aquí que Cristina hace que todo ocurra en Galicia, en un pueblo de Galicia, decimos, oye, pues qué local, qué. Y casi como denigrando ese tipo de iniciativas. Es justo lo contrario. Es una novela que se lee muy rápido, ya veis que tampoco es muy gordita. El ritmo de Cristina es muy divertido porque no se para a unas descripciones de los cuerpos, vamos a decir, o del asesinato, o de todo el proceso policial, como suele haber algunas novelas en las que lo hace completamente detallado hasta el último momento el informe y puedes leer la redacción del informe y todo eso. No. Cristina lo que hace es eh, hace todo el seguimiento del caso, pero lo hace de una manera mucho más amena y la verdad es que se agradece. Además, pone el foco en distintos personajes a lo largo de la novela y no lo centra solamente el foco en uno de ellos, como suele pasar muchas veces, porque tenemos el protagonista, el investigador, y luego todo lo que ocurre a su alrededor. ¿No? Aquí hay distintos focos puestos. Viene de una novela anterior, La madre de todas las ciencias, que si no lo has leído merece la pena, que es en el mismo escenario, con los mismos personajes, o unos cuantos de los personajes son los mismos, que sirve como presentación a los personajes, pero no es obligatorio leer esa para leer esta. No es que sea una saga, es una saga con esos personajes, pero es una serie de novelas que ocurren en el mismo sitio con los mismos personajes, pero el caso empieza y se acaba. Mientras tanto se van viendo las relaciones entre ellos, pero no te pierdes nada por no haber leído la anterior. Es más, a veces puedes leer esta novela y luego que te enganche ella y saltar a la primera novela, La madre de todas las ciencias, pues casi como una especie de precuela para conocer un poco más los personajes o así, pero no te pierdes absolutamente nada porque las pocas claves que te puedan dar de los personajes que ocurren en la novela anterior son más relacionadas a eso, justo a las relaciones entre ellos, y las 4 claves necesarias para entenderlas te las da. No es para nada necesario. Sí es recomendable para mí, porque son 2 novelas que son muy divertidas, son 2 casos muy diferentes, y que eso también lo agradezco, como os decía antes con Camila Lack, porque me parece que son muy parecidos. En este caso, la primera novela la anterior, La Dama de todas las ciencias, era una señora que tenía una enfermedad que requería un tratamiento médico y, y si no iba, pues lógicamente moría y de repente un día desaparece. Y desaparece, va pasando el tiempo, se han dado cuenta que si no aparece, no puede ir al tratamiento médico y se da por supuesto que habrá muerto. Pero nadie sabe qué ha ocurrido con ella. Señora mayor, vas descubriendo que igual no era tan querida, que luego hay distintos tramas entre los personajes de la novela, los distintos habitantes como son, y la verdad es que juega muy bien con esto. En esta segunda novela lo que hace es mete a 6 personas, 6 jóvenes, haciendo el Camino de Santiago en patinete, que me encantó la idea. Hacer el Camino de Santiago en patinete, la familia muy bien, menos uno que es un poco más, pues al final el que era el compañero de piso y que gracias a ello pues se hacen amigos o más o menos amigos. Pero son 6 que están haciendo el Camino de Santiago y uno de ellos muere en la habitación donde están durmiendo todos. Pone con la puerta cerrada, no se sabe si cerrada o no cerrada, muere degollado allí. Pues claro, una escena en la que muere uno, nada más arrancar, no os perdéis nada porque es justo lo que ocurre al principio de la novela. En un escenario así vas descubriendo la interacción entre los distintos los jóvenes, cómo eran, cómo funcionaban entre ellos, qué relaciones tenían, qué odios, qué miedos, qué pasiones. Eso es un microcosmos dentro de la historia. Pero es que además, principalmente seguimos a 2 personajes principales que venimos desde la primera novela, que está en. Que viene en la primera novela y que tienes. Tengo por ahí la niña protestando. Que viene desde la primera novela, que son sobre todo 2 personajes. Por un lado, el policía. Y por otro lado, un periodista que era el protagonista en la primera novela, el máximo protagonismo que tenía en la primera novela, que era un periodista, vamos a hacer, de sucesos de un periódico.
Entonces, ahora se nivela un poco más, porque antes en la primera novela estaba el foco puesto en esa periodista, esta segunda es un poco juego entre los dos, porque el periodista por su lado va a intentar buscar la verdad, o su verdad, o algo para publicar en el periódico, y por otro lado tenemos al investigador que seguimos su historia eh, a lo largo a lo largo de este libro. Y es que además, entre ellos también hay cierto pique porque hay una mujer por medio y la verdad es que mete esa otra lectura de vidas aparte del caso. Al final hay veces que la novela negra se centra solo en el caso y se quedan personajes de cartón piedra. En este caso, Cristina ha conseguido darles forma a esos personajes y los va moldeando poco a poco. Entonces vas viendo cómo van evolucionando esos personajes a lo largo de este libro, pero también desde el anterior a este, porque han pasado 3 años. Y yo la verdad es que si os gusta la novela negra, pero es una novela negra sin entrar a grandes detalles, tampoco voy a decir que es feel good, pero no es una novela negra muy cruda, ni muy sangrienta, ni que muestre los cadáveres, muestre las autopsias con la mayoría de las crudezas, es más, juega con eso en una de las escenas, tampoco voy a contar, pero juega con eso de las autopsias y lo que se siente en una autopsia y todo eso. Eh, y la verdad es que consigue que todos los personajes sean muy humanos, te los creas todos, que sigas el caso, y como le dije a ella, hay una, si os animáis a leerla, que espero que sí, porque merece mucho la pena. Desde el principio casi, o más o menos desde el principio, ocurre algo que ves que hay dos caminos que pueden, o que crees que pueden ocurrir a lo largo de la historia, que han podido ocurrir, ese asesinato, y, y Cristina es muy lista para eso, y para muchas otras cosas, pero también para eso, porque lo que hace es todo el rato está jugando con esa doble línea, con esos dos posibles culpables o dos posibles cosas que han podido ocurrir, y va jugando todo el rato con ello, para que dudemos de uno o de otro, desaparece el plano uno para que sigamos, y es que llega hasta la escena final con esas dos líneas, y es que lo reconoce hasta el final, y lo dice, y en la escena final se ven esas dos líneas juntas, te dice qué es lo que ha ocurrido, porque no es una novela con final abierto que puedes decir, oh, es que yo me tengo que imaginar quién ha sido, pero no sé, no lo sé, no, sabes perfectamente qué es lo que ha ocurrido, pero ella juega también con eso. Entonces, que la propia autora juegue con lo que tú como lector estás pensando es algo que me fascina. Como escritor, para conseguirlo, y como lector, el sentirte para bien, no se entienda mal, manipulado hasta tal punto de que puedas seguir ese hilo, puedas seguir ese hilo que te deja Cristina, que vas tirando poco a poco, y llegar al final y decir, es que ella quería que llegara hasta aquí. Y eso es algo que me gusta mucho. Ya os digo, es una novela muy recomendable. Es una novela muy divertida. Es una novela además que los personajes les coges mucho cariño. Hay un personaje que cuando acabamos la entrevista le seguí diciendo yo quiero saber más de esto. Hay una mujer que ella misma, la propia Cristina, dice que es un homenaje a todas las mujeres invisibles que están en un trabajo y que casi no se saben ni el nombre o sin el casi. Y eso le ocurre a uno de los personajes. Y es. Le coges un montón de cariño, porque además vienes de la primera novela y llega a esta segunda novela. Y después de esa segunda novela te quedas con esa sensación de que quiero saber más de ella. Pero es una mujer que no tiene nombre. Dicen todo el rato el puesto en el que trabaja, además ha habido una evolución, el puesto en el que trabaja, pero no te dice nada más de ella. Pues es eso, es esa sensación de que una persona que puede hacer muy bien su trabajo, pero como hace muy bien su trabajo, los demás ni se preocupan en su nombre ni en su vida. Y es un guiño que me gusta mucho en la novela. Es un plus más. Así que ya veis, si os gusta la novela negra bastante amable, nada cruda, aunque sea un poco sangrienta, y haya detalles y así, pero que no sea muy escabrosa, ni con asesinatos gores, ni con pues es un asesino en serio que se dedica a regar muertos todos lados, sino lo que lo hace es ser muy realista, porque al final te da la sensación de que estás leyendo un libro que podía ser estos libros que te dicen basado en una historia real ocurrida, pues podía ser tranquilamente basado en una historia real, porque todo lo que ocurre es muy real y esa sensación te da desde el principio, desde la propia
cuartel donde investigan todo, que es tan pequeñito que cuando van los amigos, pues ven que para mantenerlos separados hay un problema porque no tienen casi ni espacio. Entonces es casi como si estuviéramos viviendo de verdad en un pueblo pequeñito que ha ocurrido algo así y que intentan adaptarse como pueden a eso, más sobre todo lo que está desde el principio al final de la novela, plasmado de maravilla y que te deja muy mal sabor de boca en algunos momentos, en casi todos, por decir todos, es justo el título del libro, Tú no sabes quién soy yo. Esa sensación de, porque yo tengo dinero, porque yo vengo de la gran ciudad, porque yo vengo de esto, porque yo tengo un estatus superior, porque yo... tienes que hacer todo lo que yo quiera, porque tú no sabes quién soy yo. Como no sabes quién soy yo, te vas a enterar y tienes que servirme a mí, porque yo soy de verdad el importante. Eso está durante toda la novela. Y eso que esté en toda la novela, la verdad es que me gusta mucho, porque al final es un canto a una crítica social. Y ya sabéis que me encanta ese tipo de cosas, porque al final lo que al principio es solamente una novela negra, o solamente, lo que se puede decir solamente, meter también esa crítica social, esos aspectos personales. Ya os digo, dos pinceladas, que hay más, pero dos pinceladas, que es el tú no sabes quién soy yo, la crítica social a la superioridad de algunos que se creen. Y luego el detallito de ese personaje femenino que no tiene ni nombre, queriendo como crítica a todas esas mujeres que tan importantes y que no han tenido nombre en la historia, pues la verdad es que ya solo con eso merece mucho la pena. Ya sabéis, y tenéis, tú no sabes quién soy yo, y además está en el premio Amazon. Cristina se presentó el año pasado también al premio Amazon, este año también, y oye, de verdad, va a gustar, vais a pasar bien. Así que Makoto, que decías que le tenías ganas, yo creo que lo vas a disfrutar. Además es una, Cristina tiene una escritura muy divertida y muy ella. O sea, es casi, a mí me da la sensación de lo que le conozco de oírle y ahora más con la entrevista que le hice y eso, me da la sensación de que le leo a ella. O sea, y casi como que me lo cuenta ella y como lo estoy oyendo contarme la historia. Es muy recomendable. Tercer libro que he traído hoy es este. El curso de escritura creativa de Brandon Sanderson. Creo que habrá poca gente que le guste la literatura en este mundo que no sepa quién es Brandon Sanderson. Aunque sea, si has pisado cualquier librería, si has pisado cualquier lugar donde se venden libros, es casi imposible que no hayas visto unos tochacos así. De un hombre que escribe un montón de libros en muy poquito tiempo. Pues ese es Brandon Sanderson. Yo no voy a decir que es mi escritor favorito, no lo es. Es muy divertido. Eh, Me pasa exactamente lo mismo que a ti, Makoto, que no me llama los superventas. Hay algunos, por ejemplo, Abercrombie me llama más que. Porque hay mucha gente que les pone Sanderson a Abercrombie y así, son estilos muy diferentes. O vamos a decir, Neil Gaiman, Neil Gaiman a mí, por ejemplo, sí me apasiona. Por mucho que sea superventas y súper conocidísimo, a mí me gusta mucho Neil Gaiman. Eh, Aquí Sanderson escribe libros muy divertidos, lo que he leído yo al menos de él, escribe libros muy divertidos. World buildings trabajados, sobre todo los sistemas de magia son muy bien pensados, muy bien trabajados, o al menos a mí me lo parecen, y por eso a mí me llama mucho la atención. Lo que son las historias en sí, luego no son las historias que más me gustan a mí, pero reconozco que la manera de escribir y, y la manera de crear esos mundos y crear esos sistemas de magia, y la verdad es que me gustan. Eh, ya os digo, pero no es para nada. Hay probadillos que nunca había traído. Lo he traído aquí porque es no ficción y ya sabéis que me suele gustar traer variedad. ¿Veis? Por ahora he traído fantasía también, Steam Gold, que hemos llamado, un poco diferente, novela noir rural, ahora un libro de no ficción. eh,
Es eso, sí. A ver si tantos libros que publica muchos muy seguidos, sí. El otro día, no me acuerdo cómo fue, pero el otro día no sé si presentó 4 o 5 libros, o 3 o 4 libros que va a publicar. Una cosa así, una auténtica bestialidad. Recuerdo, tengo la suerte enorme de conocer a una persona que luego hablaré también de ella un momentito, de Cristina Jurado, y que un día me comentaba que, que un día con Sanderson, hablando con alguien que conocía a Sanderson o algo así, y decía pues que casi en el avión había escrito pues, como media novela o había escrito no sé qué. Es una auténtica bestialidad lo que hace este hombre. Tiene sesiones de escritura maratonianas. Él explica un poco su sistema de escritura, muy poquito, y claro, sin entrar en... No puede ser Sanderson. Otra cosa es porque los que estamos aquí, yo creo que muy poquita gente en este país puede vivir de escribir, y los que pueden vivir de escribir tampoco son Sanderson, porque la velocidad con la que escribe este hombre es impresionante. También tiene un equipo detrás, por lo que sé, increíble, porque tiene personas que van repasando lo que va leyendo para lo que es la coherencia interna. Eh, Personas para investigar temas que le interesan para siguientes novelas. Claro, eso ayuda mucho, como dices, Makoto. Ayuda muchísimo tener todo eso. Pero luego hay que escribirlos. No hay que escribir esos libros. Y ya os digo que los libros de Sanderson, las sagas que tiene, esos son muy potentes. Ya os digo, no es mi escritor favorito para nada. Es un escritor muy divertido. O sea, yo creo que es de estos escritores que si no sabes qué leer y tienes dudas de decir, acertaré o no acertaré, es raro que Sanderson te defraude. Me refiero, no es el mejor libro seguramente que has leído en tu vida, pero bueno, pero está bien. En cuanto a las traducciones, por regla general, por lo que me han comentado, yo os digo, he leído poquito de Sanderson, por lo que comentan, están bastante bien. También hay un estudio potente detrás, o sea, detrás y Penguin Random House detrás, y tiene una relación muy directa además con ellos, porque Sanderson, en Estados Unidos vende de otra manera muy diferente, que es más tirando un autopublicado, bueno, una plataforma que hay bastante curiosa, pero que se saca un pastizal terrible. Salieron los datos de las ventas y era de asustarse. Pero es de los autores que no defrauda, que son divertidos, que te lo pasas bien leyendo, que tienen un mundo detrás pensado, reflexionado, y, y es original. En muchas cosas es original. Ya te digo que no es lo que más me gusta de este mundo, pero es original. Pero sí tenía muchas ganas de leer este libro, el de curso de escritura creativa, porque había visto, porque en YouTube están algunas de las clases de cursos de escritura creativa que tiene Sanderson en la universidad. Y me parecía interesante. Me parecía interesante sobre todo, primero, por la manera de hablar de él, la manera de dar esas clases, que me parece que las da con bastante pasión, y eso se agradece. Las da de una manera bastante natural, y también se agradece. Y luego son interesantes, no son para nada pesadas. Y esto al final es, vamos a decir, prácticamente una transcripción de esos cursos de escritura, transcripción al papel. La estructura está dividido en temas diferentes, desde la trama, los personajes, el world building, el sistema de magias, que es por lo que es más conocido. Sanderson, hablaremos de las tres leyes de Sanderson para la creación de magias, pero habla de muchos temas. Pero aparte de eso, antes he comentado al principio, hay una parte de este libro que me gusta mucho, es que cuando acaba el tema, o cuando acaba una parte del tema concreto, dejan escrito las preguntas y respuestas con los alumnos. Y esa parte me parece aún más interesante. Seguramente los que hemos estado, los que habéis estado en presentaciones de libros, muchas veces que la presentación en sí es muy interesante porque al final quieres hablar de un tema en concreto. Pero hay veces que esa parte de las preguntas, que se rompe un poco ese esquema estructurado en la mente del profesor o del presentador o del propio escritor, que tenía, voy a hablar de esto, esto, esto y esto, y viene alguien y le da una vuelta de tuerca y le hace una pregunta concreta de un tema concreto, y ahí
para mí es donde más brilla este libro. Hay algunas que son un poco repetitivas porque repiten un poco lo que ha sido anteriormente. También hay que entender que estas son varias clases metidas, entonces hay veces que se repiten temas anteriores porque al final son clases diferentes. Pero al final, esa parte de las preguntas es muy interesante. Hay preguntas, ya os digo, bastante claves que le hacen a Sanderson y las respuestas me gustan mucho. También da a entender, o sea, se ve lo ágil también que es y lo implicado que está Sanderson en este tipo de clases, porque no es fácil encontrar una persona con el bagaje y el nivel de Brandon Sanderson dando clases de escritura creativa en una universidad y que se presta a que los alumnos le pregunten, que no sean estas masterclass maravillosas en las que cuentan sus cosas, acaba la clase, se van y adiós. Aquí se presta eso y la verdad es que es un punto muy interesante. Habla un poco de todo, la parte final habla sobre autopublicados y publicación tradicional y agentes y ese tipo de cosas que fuera de Estados Unidos no tiene tanto sentido porque es una manera diferente muchos aspectos de ventas. Pero la parte principal, que es la parte de ese curso de escritura, de cómo escribir, sí es muy interesante. La parte sobre todo para mí, la parte de trama, la parte de magia, la parte de world building dentro de lo que es, porque para mí el world building, como la parte de magia está apartada del world building, se queda un poquito coja, pero porque eh, la magia tiene mucho peso en Sanderson. Y luego también hay otra parte que son personajes y puntos de vista. Para mí son los temas más interesantes que tiene esta novela. Eh, sí, lo que más llama la atención son el sistema de magia para él es... Sacó las tres leyes, además es muy gracioso, que no voy a decirlas exactamente porque tampoco las memorizo por completo, pero más o menos el contexto. Él tiene tres leyes de la magia, aunque luego hay alguna evolución, una cuarta o lo que sea, pero bueno, él tiene como tres leyes de la magia que le llama, gracioso, porque él mismo le llama las tres leyes de Sanderson, pero no lo hace con grandilocuencia como diciendo qué importante soy, sino que todo el mundo las conoce así ya como las leyes de Sanderson para la magia, entonces pues él mismo también les llama así, las leyes de la magia. Eh, la primera de las leyes dice que el éxito de la magia eh, será proporcional a lo bien que el lector entienda cómo funciona esa magia. Algo así, para entendernos. Sería como decir, si tú le has explicado muy bien cómo funciona la magia a lo largo de tu novela, va a tener mucho más éxito ese concepto que si es algo casi aleatorio o mágico o un poder enorme que de repente surge algo, una magia terrible y acaba con todos o cosas así. Si tú le has ido explicando cómo funciona la magia y el lector entiende esa magia, va a tener mucho más éxito como sistema de magia que si es algo muy, muy, muy abierto y muy mágico en el sentido de libre total de la palabra. Entonces, la primera apuesta que hace es eso, de que explicarlo bien para que el lector entienda esa magia y luego eso suponga un éxito para él. La segunda habla que más importante incluso de cómo funciona la magia es hablar sobre los límites y los costes que tiene la magia. Porque al final, si tú das a tus personajes magia todopoderosa, que no cueste absolutamente nada, que no suponga un esfuerzo, o mucho esfuerzo físico muchas veces suele hacer, pero que no tenga un peaje mayor, pues al final lo que consigues es unos seres muy poderosos que pueden hacer casi lo que quieren. Y eso los convierte en muy poco humanos y será muy difícil empatizar con ellos. Siempre suele decir él que si quieres crear un sistema de magia así, o quieres crear un personaje con una magia así, como podría ser un Gandalf en El Señor de los Anillos, que lo pone también de ejemplo, que es recomendable que no sea el protagonista principal. Así que tu protagonista principal pueda hacer lo que quiera, pues al final se pierde ese sufrimiento por él de qué es lo que le va a ocurrir. En cambio, si conviertes en un secundario que puede ayudarle en un punto concreto, pues entonces ahí te puedes permitir ese tipo de... Pero él aboga que las magias tengan un coste
puede ser el coste más del cansancio físico o lo que sea, a un coste más bestia. Pues se pone ejemplo, por ejemplo, el que tengas que sacrificar algo o a alguien para poder realizar esa magia. Desde el dolor físico, desde matar a alguien, desde lo que sea. Entonces, claro, ahí ya tienes un coste y ahí hay otras ideas más filosóficas, más que puedes meter más capas a la historia. Entonces el tema de los costes también es interesante. Y luego aboga a que antes de crear 1000 sistemas de magias distintos y metas 1000 conceptos diferentes, que desarrolle los que tienes, que es mucho más interesante coger 4 o 5 conceptos o un sistema magia o dos que puedan interactuar entre ellas, como él hace en algunas novelas, aunque haga más de unas, pero que puedan interactuar entre ellas, que es mucho mejor eso que intentar meter 30 millones de sistemas de magia, hace 30 millones, pero igual, 10 sistemas de magia, cada reino con un sistema de magia diferente, cada uno con sus leyes de magia diferentes, porque al final se convierte en un caos terrible y al final pierdes ese hilo conductor de la historia. Hola, muy buenas, Elisa. Por lo que veo parece que ya vuelves a tener internet. Me alegro por ti y espero que no haya muerto ningún técnico por el camino. Porque temía de su salud mental y su salud física en cuanto aparecieran. Dejarte a ti, desde luego. Así no puede ser. Exactamente, Makoto. En lo que aboga es por eso. Porque que sea algo mucho más concentrado eh, y que al final que controles mucho más eso. Y que con eso dé juego a todo lo que está ocurriendo. Elisa, tú no, mala no eres. Y que no te han faltado ganas de matar. Te dice mucho de ti que al final no lo hayas hecho. Así que mala no eres. Pero sí, esas cosas son horribles. El tema técnicos y todo eso es un auténtico sufrimiento. Pero bueno, volviendo a Sanderson, ya os digo, la parte de magia es muy interesante, sobre todo por el tema de las 3 leyes de Sanderson, así. La parte de world building también es interesante, pero sobre todo porque se centra mucho en cómo mostrar el world building en las novelas. Y eso es interesante. Habla de entradas enciclopédicas, pues por lo que hacía, por ejemplo, eh, con El Señor de los Anillos, bueno, más que en El Señor de los Anillos, pues podría ser en el Silmarillion o así, que es verdad que metía muchas entradas casi de enciclopedia, de pasaba esto, este personaje es tal, 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 o hijo de tal, 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 lo que le encantaba escribir, pero Lala siempre dice, si eres como él, igual te lo puedes permitir. eh, bueno. Hombre, Chris, muy buenas. Que no llegaste a tiempo, que estás en hospitales. Luego tenemos que hablar, por cierto, de eso. Eh, he hablado de todo, si te suena. Pero luego lo verás. ¿Vale? Aunque ya creo que no te voy a descubrir ningún secreto. Que ya estuvimos hora y media larga hablando como para descubrirte algún secreto más. ¿Vale? Cuídate mucho, ¿vale? Y luego hablamos. Pues lo dicho, cómo mostrar el mundo, cómo mostrar historias, me gusta mucho un concepto que tiene diálogo entre el mayordomo y la doncella, algo así creo que le llama, que es que hay veces que metemos a dos personajes que hablan entre ellos para explicar algo, pero que no tiene sentido que entre ellos hablen eso. Ella habla y la doncella como diciendo, sí, porque el señor ha hecho no sé qué, y la otra dice, sí, la señora no sé qué. Los dos saben qué ha ocurrido, ¿por qué van a estar hablando de eso? Bueno, puede pasar, por ejemplo, que tú estés hablando de una novela, vamos a decir, actual, y quieres explicarle a una persona cómo funciona el dinero en nuestro país o lo que sea, y le empiezas a decir sí, porque el euro sí que vino, que empezó en no sé qué año, sí, además utilizamos este dinero para no sé qué, no sé cuántos, y además, porque, entonces, a ver, entre ellos utilizan el dinero de manera normal, a diario. No van a estar reflexionando sobre el dinero y de dónde viene el euro y cómo ha evolucionado desde la época de los doblones y los reales y todo eso. Normalmente no hablamos de eso. Entonces, que sepamos cómo meter todo eso en la historia se agradece. Os da una serie de claves muy interesantes sobre ello. Y os digo, hay cosas que de esa parte de world building que sí me ha gustado mucho. Y sobre todo hay dos temas que sí quería comentaros, que también comenté en la
en el programa de la palabra errante, pero digo que por un lado me gusta mucho cómo estructura él, el cómo crear los mundos, ese proceso de world building, que él habla de ambientación física y ambientación cultural, porque hay veces que nos olvidamos una de las dos. Normalmente suele ser siempre la física. ¿Qué es lo que dice? La física sería lo que es el mundo sin las personas que lo habitan. Sean personas, ya sean seres, ya sea lo que sea. Que sería el clima, que sería pues todos las fases, la temperatura, pues todo lo que puede. Pues él tiene en alguna novela una gran tormenta que es clave para entender la magia, por ejemplo. Pues esa parte sería la ambientación física y luego la ambientación cultural es la ambientación que tiene que ver de esos seres pensantes que habitan ahí. Y si mete la economía, la política, la arquitectura, el urbanismo, todo lo que quiero meter, pues, todo, la magia, todo eso estaría metido en esa segunda. Y para eso me gusta mucho, mete un concepto que demuestra que es bastante friki, que me encanta, que habla sobre que nos imaginemos que tenemos 100 puntos para crear nuestro ejército como si fuera el Warhammer o cualquier juego de rol o lo que sea. Tenemos ciertos puntos que tenemos que gastar. Cuando empezamos a hablar sobre un tema en concreto, gastamos puntos. Entonces, tú no puedes gastar todos los puntos que quieras porque al final te quedas sin puntos y no has desarrollado nada. Entonces, lo que hace es desarrollar y decir, mira, pues si quieres hablar de este tema y este tema, perfecto. Pues eso también te vas a gastar los puntos y lo demás sí los tienes pensado o más o menos estructurado, pero no hace falta que pongas todo, absolutamente todo. Habla de la imagen que tenemos del iceberg, que siempre te dicen que la punta, que es la novela, y abajo tiene ese todo bien construido. Y él habla más de que ese iceberg podía estar hueco por dentro, pero que tenga la apariencia de que está muy bien construido. Entonces, que no hace falta meter absolutamente todo, que no metas sobre la evolución de las armas a lo largo del tiempo, cuando igual habrá solamente de magia y casi no se utilicen ni las armas. Entonces, que nos centremos un poco en lo que vamos a. Y el último tema que me gusta mucho es cuando habla de la coherencia, de la consistencia. Perdón. Muchas veces hablamos de la consistencia interna. Consistencia interna que es que si yo estoy leyendo un libro que ocurre en un lugar donde no se pone nunca el sol, pues tendré que explicar ciertas cosas de cómo funciona el sistema solar, tendré que explicar ciertas cosas de cómo alteraría eso pues a las plantas, a nuestra propia naturaleza, a la propia arquitectura y construcción. Gracias por la relación, Patricia. Y todo lo que afecta ahí. Eso es la consistencia interna, que todo eso luego vas a entenderlo. Si yo digo que no se pone nunca el sol, me acuerdo de una película que no me acuerdo cómo se llama, que más creo que es de Robert De Niro, y que es unos crímenes en el país nórdico, no, que no se pone, eso creo que es insomnia o algo así creo que se llamaba. Es como eso también te puede afectar al sueño. Yo me acuerdo, en verano estuve en Finlandia, bastante al norte de Finlandia, no se ponía el sol nunca. O sea, se ponía, bajaba un poco la luz, pero no se ponía el sol. ¿Cuál era el problema? Que yo ya he contado aquí alguna vez, yo he bailado toda mi vida en un grupo de baile y ahí fuimos a bailar y estábamos durmiendo en colegios. En colegios, claro, en verano, como están cerrados y todo eso, pues aprovechaban pues, para tenernos allí durmiendo con literas y todo eso, y la verdad es que estaba muy bien. Pues bajas de. ¿Qué es lo que pasa? Que al ser un colegio no tenía persianas, pues no les hacía falta. Y al no tener persianas, no tenía sensación de noche ninguna. Entonces, te ibas a la cama y dormías, pues porque tenemos asumido que tenemos que dormir. Pero los ciclos están completamente alterados. Es más, yo que no suelo ser de dormir mucho, me acuerdo después de ese viaje, me pasé 14 15 horas seguidas dormido porque es que tenía todo absolutamente alterado. Y eso estando nada de tiempo. El guía nuestro era navarro, era muy majo porque había ido por amor, lo hace, por amor a vivir allí, y era médico. Y nos contó que él trabajaba en urgencias
Y desde que fue allí, los primeros 6 meses, dando el fin de semana, sí, pero bueno, también al ser de urgencias también fin de semana y los turnos también son como son, dice que no veía la luz del sol. Porque las poquitas horas que había de luz del sol en invierno, o medio sol que había en invierno, él estaba metido en un sótano en urgencias. Pues claro, lo que te puede cambiar eso es impresionante. Entonces, claro, si eso no se ve en la novela, hay un claro problema de consistencia interna. Y ahí nos chirría y ahí es donde nos suele sacar de la historia. Pero ahora habla de otro concepto, que es la consistencia externa. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchas veces que tenemos ideas preconcebidas de temas concretos. Puede ser, él pone ejemplos de cómo funcionan los vampiros. O las imágenes que tenemos de los elfos. Pero voy a centrarme, por ejemplo, en los vampiros. Eh, los vampiros, pues nosotros ya tenemos un imaginario popular desde hace muchísimo tiempo, que sabemos pues, que no les puede dar la luz del sol, no pueden el ajo también, las estacas, el crucifijo, chupan la sangre, convierten en unos muertos a los que chupan la sangre, se les puede matar pues con una estaca en el corazón o cortándoles la cabeza. Hay una serie de imaginería que ya tenemos creada respecto. ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros en nuestra novela metemos vampiros diurnos, eh, tenemos que explicarlo. Es justo lo que te iba a decir, Makoto. Por supuesto que podemos utilizar nuestro propio estilo de vampiros. Yo algunas veces os he hablado del proyecto que estoy trabajando, que meto mucho la mitología eh, en distintos aspectos. Eso también puedes cambiar. ¿Qué es lo que pasa? Que tienes que explicar esos cambios. Si tú estás hablando de vampiro en general desde el principio y no explicas que tus vampiros son de una manera concreta, pueden ser muy parecidas a los que son o completamente diferentes a esa imagen popular que tenemos. Si no le das ese cambio, se convierte en algo tópico y típico y aburre. Pero si le das ese cambio y no lo explicas de alguna manera en concreta y no dejas clara vamos a decir, tu estructura de cómo funciona un vampiro en ese mundo, todo se cae, porque al final, cuando leemos vampiro, nuestro imaginario va a esos vampiros. Y si yo no le he mostrado qué vampiros son los míos, va a ir ahí. Y ahí va a chirriar. Y eso es lo que habla de la consistencia externa. Por eso la interna y la externa son muy importantes. Y por eso si yo meto, por supuesto que puedo meter vampiros propios, que en vez de chupar sangre hacen lo que sea, pero si no los explico y les llamo vampiros, la gente se va a imaginar los vampiros de Drácula y no le va a encajar para nada en la historia y le va a sacar de la historia. Yo no sé si sois amantes de todo los vampiros de la saga de Crepúsculo, pero yo no he sido nunca muy amante de ello, pero si a mí me aparece un vampiro que brilla durante el día yendo por la calle y todo eso, y me están hablando de vampiros, si no me lo explicas muy bien, yo no lo entiendo y me chirría por completo. Entonces, ese es un poco el concepto que utiliza él con consistencia interna y externa. Ya os digo, estos son simplemente unos pequeños retazos de un libro que es muy, muy, muy interesante. Es un libro que habla mucho de escribir, de cómo construir tramas, de cómo seguir la trama, de cómo los puntos de vista cómo afectan, el tipo de novela que es, cómo afecta. Es un libro que de verdad que merece la pena. Si os gusta escribir, merece la pena leerlo. Eh, Sobre todo porque es una persona que de esto sabe, o sea, de oficio de escritura sabe. Y además transmite muy bien lo que quiere contar. Otra cosa es que luego tu estilo te guste, sus libros te gusten o que coincidas con todo lo que diga él. Porque hay algo que me gusta mucho al principio del libro que dice, yo os voy a explicar lo que a mí me funciona, lo que yo hago y cómo me funciona a mí. No quiere decir que a todo el mundo le funcione igual. No quiere decir que lo que yo diga está mejor que lo que otros digan. Yo os explico cómo me funciona a mí, qué es lo que hago yo, y luego vosotros pues lo adaptáis a vuestros ritmos, a vuestros tiempos, a vuestras temáticas, a vuestra manera de escribir, a lo que queráis. Pero por lo menos conocer eso. Y yo, desde luego, me lo tomo pues, desde esa parte. Ya os digo, Sanderson no es, así como yo tengo mi compi Laura, que es auténtica fan de Sanderson. Yo no soy tan fan de Sanderson, la verdad. Hay autores que me gustan mucho más que Sanderson.
Y, pero aún así, el libro me parece muy interesante, sobre todo para reflexionar y para distintos temas de personajes, de tramas, de puntos de vista, y sobre todo el tema de la magia, si os gusta la magia y o la fantasía, para reflexionar sobre eso, la verdad es que es muy interesante. Pero bueno, hasta ahí. Y ya me queda un último libro de los que quería hablar hoy, que sería este, Un arcoíris sobre París. Este libro vino a presentar el Berkami, Ana Calatayud, cuando lo presentó para ver si salía el libro. Al final consiguió el Berkami, se ha publicado y la verdad es que es muy divertido. Ya sabéis que mis últimos tiempos no han sido especialmente amables y divertidos. Y yo, a ver, yo soy un lector de novela oscura apasionado, me encantan las novelas de terror, las novelas muy oscuras, de fantasía oscura, eh, disfruto mucho. Y es verdad que géneros como la romántica los tengo un poco más dejados. Pero entre que Ana es amiga y quería sacar el libro, y aparte porque tenía muchas ganas de coger un libro romántico que me diera buen feeling, y cuando iba a sacar esto y me contó un poco la temática, así me gustó mucho, porque al final es lo que hoy se llama Feel Good. Es una novela muy interesante, que es, ya veis, no es muy larga, cortita, son 200 páginas, vamos a decir, eh, que sigue a dos personajes principales, que son Ali y Mark. Mark es un pintor y Ali es escritora. Ali trabaja en una editorial, entonces esa parte nuestra de escritores y así nos sentiremos muy identificados. Y Mark es pintor y se conocen desde niños. Se conocen desde niños, han vivido muchas cosas juntas y ahora viven juntos en un piso. No son parejas, son solo simplemente amigos. Te cuentan historias del pasado, sobre todo de Ali, de algún exnovio que tuvo y así. Pero bueno, la historia arranca porque Ali, como escritora, se nota estancada por completo y no es capaz de crear nada nuevo. Y está buscando un muso, así, literalmente. Para que os una de Vegas, no es destripar absolutamente nada porque la novela empieza así. Eh, pues se busca muso para encontrar inspiración y lo que surja. Interesados, llamad al teléfono, tal, 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 tal. Ese es un anuncio que presenta en el periódico en busca de esos musos que le hagan revivir esa idea de la literatura que la tiene muy, muy, muy apagada. Pues claro, muso y lo que surja llama a todo tipo de gente. Lo gracioso de esta historia es que tenemos a los dos protagonistas principales, que tampoco es destripar nada, entre ellos siempre ha habido un feeling, que nunca se han atrevido, que pues suele pasar muchas veces en estas historias en las que dos amigos de toda la vida sienten algo el uno por el otro, pero claro, tienes miedo a si das el paso se va a estropear todo eso para siempre. Entonces, claro, más ellos que se conocen desde niños, absolutamente todo, y viven juntos en el piso y todo eso, parece que te da mucho miedo dar ese paso. Claro, cuando Ali presenta ese anuncio, se presenta un personaje que es un pastelero, pues paperas, simpático, creativo. Entonces empieza a despertar en Ali esa creatividad. Hay una escena, no os voy a contar mucho, pero una escena, por ejemplo, que me gustó mucho, que es que va Ali a la pastelería con él para ver cómo él funciona, cómo trabaja, pues a veces pensando que igual para meterlo en la novela o no, pero cuando hablan de creatividad, lo que hace es le da una vuelta de tuerca a él, a ella, y le dice, mira, vamos a hacer un ejercicio que hacíamos nosotros en las clases que hice, y que era, a ver, los olores que te despiertan. Entonces le empieza a destapar ciertos olores, ahumados, ciertos olores diferentes. Entonces ella tiene que decir qué es lo que siente o qué es lo que piensa cuando huele esos aromas. Y con esos pues va despertando esa creatividad suya. Entonces, al final se convierte en una novela en la que hay un trío, vamos a decir, de personajes que se pueden
chocar entre ellos, que pueden... y cómo van evolucionando a lo largo de la historia. La verdad es que es una novela muy bonita. Lo que decías tú, Makoto, de que la romántica te limpia de novela negra y se agradece, pues sí, a mí me pasa lo mismo, no me suelo lanzar mucho a romántica, pero este, por ejemplo, es esa sensación. Es esas películas que ves en el cine o que ves en la televisión, que una novela romántica, yo me acuerdo, mi madre suele llamarle las novelitas rosas. Esa comedia romántica alegre, simpática, que te deja buen sabor de boca y te sube un poco el ánimo, pues esto sería este libro. Eh, Tiene además muchos toques culturales, musicales, tiene su propia playlist que viene en el libro, con un código QR, que también ayuda pues, a leer y con el fondo de música. Y la verdad es que es una novela muy divertida. Ya os digo, es una novela que se lee muy rápido. Son 200 páginas, pero ya veis el tipo de letra que tiene y todo eso es bastante grandecito. Y como estamos todo el rato saltando entre los dos protagonistas principales, entre él y Mark, al final se hace muy ágil. Porque además, de una manera muy inteligente, Ana lo que hace es nos va contando la historia durante un capítulo, que son capítulos cortitos, desde el punto de vista de unos personajes, y luego normalmente en ese mismo punto engancha al otro personaje y nos cuenta la historia desde el otro punto de vista. Entonces está todo el rato intercambiando un personaje con el otro, los sentimientos de uno con el otro, los pensamientos de uno con el otro, y en un hilo que no lo pierdes en ningún momento porque ella misma te lleva por ese camino de hilar uno tras otro y en muy poquito tiempo, porque pasa en muy poco tiempo toda la novela, cómo evolucionan los personajes y cómo habla mucho de la creatividad, de cómo crear algo nuevo, cómo, en qué te inspiras, eh, y sobre todo en las relaciones personales y miedos, en lo que os decía antes, y qué pasa si me declaro a esta persona que siempre ha sido mi amiga. O si es mi amiga de toda la vida, es que porque nunca me ha visto como nada más, me ha visto prácticamente como un hermano, me ha visto como una hermana. Entonces, ¿cómo voy a plantearme algo con ella cuando lo que tenemos es muy bonito? Cuando vivimos juntos en un piso, la historia, la portada, veis un paraguas de arcoiris. No os voy a contar porque es parte de la historia, pero la historia del paraguas de arcoiris es muy bonita y da ese regusto bonito y dulce de feel good que tiene la novela, pues por ejemplo en esa escena del paraguas, ellos dos, eh, pues aparece. No sé, es eso, es esa sensación de eh, sentirte a gusto leyendo una novela. A veces pues me pasaba cuando estuve hablando aquí con Jesús Cañadas hablando de Dientes Rojos, que es justo todo lo contrario. Es mal rollera desde el principio, es violenta, es desagradable, unos personajes muy desagradables queriendo eh, que disfruto tanto con ese tipo de novelas y de repente encontrarte con esto, que es justo todo lo contrario, son personajes muy amables, son personajes muy humanos, muy reales, muy realistas, que los puedes ver en cualquier sitio, que seguramente en cuanto lo leéis os recordará a alguien, o algunos gestos os recordará a alguien, o algo que han pasado ellos en su vida os recordará algo que habéis pasado, o lo que sea. Entonces, es esa sensación de sentirte a gusto leyendo una novela. No te deja ningún mal cuerpo, al revés. Además tiene un epílogo muy bonito, no puedo decir más. Tiene un epílogo muy bonito la novela. Y te deja eso, justo todo lo contrario. Si Dientes Rojos, por ejemplo, te deja con el cuerpo del revés durante toda la novela, eh, en este caso es todo lo contrario. Tienes todo el rato esa sensación de estar saboreando, además que pasa partes en la pastelería, sí ayuda también eso, algo dulce que estás saboreando, que estás disfrutándolo, y que sabes que se te está acabando y que tampoco quieres que se alargue más porque estás disfrutando con la longitud que tiene, que no requiere. Hay veces que valoramos los libros por el peso y hay veces que decimos, claro, si tiene 500 páginas tiene que ser mejor que un libro de 100 páginas o que de páginas. Incluso eso también se habla en la novela, porque ahí trabajando en una editorial se habla de ese tipo de lo que es la calidad de un libro, lo que es corregir un libro que está fatal escrito. Eh, Habla mucho también de ese tipo de cosas, de inspiración y eso. Ya os digo, es un libro muy agradable de leer, es un libro que te deja muy buen cuerpo y que te deja una sonrisilla que dices, mira, pues
Me lo he pasado muy bien, ya digo. Es un libro de estos que si tenéis una tarde un poquito larga o lo que sea, la podéis leer de una sentada. Porque se lee muy fácil, se lee muy rápido. Y porque te engancha la historia, y ya os digo, con esa trama de que vas saltando de personaje a personaje justo en el punto que lo deja el anterior y todo eso, consigue al final hilarlo de una manera muy rápida y que llegamos hasta el final casi sin darnos cuenta. Entonces, es muy divertida. Ya os digo, si queréis darle una oportunidad a este tipo de romántica feel good para sentirte a gusto, para una historia que dices que no te va a cambiar la vida, no va a ser la historia igual de... Pero es una historia muy agradable, es una historia muy divertida, está muy bien escrita, con un tono muy amable y sobre todo, ya os digo, te deja esa sensación de bonita, de historia bonita. Y yo que soy acostumbrado a justo todo lo contrario, agradezco mucho que de vez en cuando traer historias bonitas. Ya podéis ver que he traído 4 libros y cada cual más diferente. Voy a hacer un pequeño repaso. La historia triste de un hombre justo. Fantasía. España de la edad del siglo de oro. Steam Gold, que le llamamos en la entrevista. Un sistema de magia muy bien pensado en lo físico, en la teoría de cuerdas, pero a la vez tramas palaciegas, tramas de poder, tramas del pasado que te vienen otra vez. Esto es lo que sería, pues justo todo lo contrario, en el sentido de coger y darle la vuelta y muchas historias en una sola. En el grosor es completamente diferente, ya veis que este gordito, pero muy divertido también de leer. El segundo, Tú no sabes quién soy yo, de Cristina Grela, un libro de muy ameno de noir rural, como lo dice ella. Unos personajes que le van cogiendo cariño, os digo, si tenéis ocasión de leer también el primer libro, el de La madre de todas las ciencias, leedlo porque es muy divertido. Y ves la evolución de los personajes y ves cómo van cambiando algunos que eran unos capullos, ahora son capullos pero menos. Las que eran todo virtudes, vas viendo que sí, pero todos tenemos nuestros lunares y el policía que es un santo varón, pero la conciencia está hecho así. Y la verdad es que es muy divertida la novela, muy bien plasmada, un pueblo pequeño, como sería un caso así en Galicia rural, y con guiños a de clases, con guiños a muchas cosas que merece la pena leer también la novela. El tercero, he hablado bien, el curso de escritura creativa de Brandon Sanderson. ¿Qué decir de este hombre? Ya os digo, yo no soy el mayor fan de Sanderson, este libro me ha gustado mucho. Sí hay que decir, y mi compañera Monse Safi en el podcast lo dijo y es verdad, si no has leído obras de Sanderson hay cosas que te pierdes, porque hace muy bien Sanderson, porque pone ejemplos propios para hacer ver cómo hace él las cosas o cómo funciona él, tanto para mí como para él, porque a veces también se mete caña a sí mismo. Cómo funciona él mismo en la literatura, cómo funciona él mismo escribiendo. Y claro, si no has leído las novelas y te habrá de la evolución de un personaje de tal punto, sin destriparte nada, pero sí. Claro, si no has leído la novela, te pierdes esa parte. Pero no es imprescindible. Es un plus que seguro que la gente que es fan auténtica como Laura, mi compi de podcast, lo disfruta aún más. Pero no es obligatorio. ¿Vale? Entonces, escritura creativa. Y la última, un arcoíris sobre París, una romántica feel good. Ya digo, para dejaros con el sabor dulce en la boca y disfrutar de eso, de este tipo de historias pequeñitas, muy amables, de personajes que se quieren, pero se tienen miedos, pero buscan la inspiración, pero aparecen nuevos personajes para ponerlo todo patas arriba. Eh, la verdad es que es muy bonita. La historia es muy bonita y se lee de una sentada y muy divertido. Pues eso es lo que he traído hoy. Por hoy yo creo que bastante bien servido. Ya veis que tampoco ha sido muchísimos. Y ahora os voy a simplemente para acabar, que ya estamos en 20. Si queréis comentar algún libro que estéis leyendo ahora, para apuntarlo yo también. Que a veces me apetece también que me recomendéis libros porque hay veces que no sabes qué leer o algún tema en concreto o lo que sea. Y me apetece ver qué estáis leyendo.
Mientras tanto, yo os digo que estoy leyendo ahora y que seguro que hablaré el mes que viene, o a finales de este mes. El primero de ellos es un libro que le tenía mucho cariño antes de leerlo y ahora no veas cuánto más. Es este. Mil desiertos de Cristina Jurado. Eh, Cristina ya estaba en el canal, ya sabéis lo que le quiero a esta mujer, en lo personal y en lo literario. Y este libro, publicado por Eolas Ediciones, es una antología de sus relatos. Eh, es una antología de relatos publicados en distintos medios, algunos están en algunos libros, otros han sido online, otros en revistas. Son relatos de todo tipo, de ciencia ficción, hay más realistas, hay más mal rolleros, unos cuantos son bastante mal rolleros, la verdad. Cuando conocéis a Cristina Jurado como escribe, sabéis que escribe de maravilla, pero también tiene esa habilidad para en historias meter momentos duros y truculentos. Pues este libro es una gozada, es una auténtica gozada, tiene unos relatos muy interesantes. Yo estoy venga a coger apuntes de estos libros porque al final eh, te enseña mucho de escritura. Y soy un malo de escritura, pero te enseña mucho de cómo escribir bien. Y ya os digo, esto seguro que voy a hablar, porque entre otras cosas estoy engañando a Cristina. Deja de tener amigas. Estoy intentando engañar a Cristina, que ya me ha dicho que sí, lo que no tenemos todavía fecha, para hacer un programa especial sobre este. Los que llevéis más tiempo conmigo en el canal, o antes, pero los que estáis más tiempo, hace ya un añito. Tuve la enorme suerte de entrevistar a Elia Barceló. La entrevisté a Elia Barceló con la excusa del libro de la maga. Es un libro publicado por Cazador, o Cazador de Rata, que es una antología de relatos, como sería más o menos esta, en las que Elia hace una cosa maravillosa que es, al terminar el relato, escribe un pequeño párrafo, a veces un poquito más, pero texto pequeñito, explicando el origen del relato, el qué quería plasmar con este relato, en cuándo lo escribió, por qué lo escribió, ese tipo de cosas, esa intrahistoria que muchas veces no nos enteramos de los relatos, de las historias, de las novelas, eh, estaba ahí presente en el libro. Y esa estructura me encantó, porque al final es como meterle un plus más en un relato que te ha gustado mucho, porque el día escribe que te mueres, eh, meterle un plus más de decir, vale, y voy a entender qué hay detrás de ese relato y qué hay de la autora dentro de ese relato. Y, era un plus que me gustó tanto que fue lo que me lanzó a pedirle una entrevista y que me lo aceptó. Y la verdad que fue un rato buenísimo. Y con Cristina quiero hacer esto. Quiero coger este libro de relatos, los relatos que tiene, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son 9 relatos. Eh, y coger uno por uno, no destriparlos, por supuesto, porque la idea es para que os animéis a leerla, pero sí el contar qué hay detrás del relato, qué quería plasmar con ese relato, qué hay de Cristina en ese relato. Y yo también le hablaré de qué sentí yo al leer esos. Yo creo que puede ser un diálogo bonito, un diálogo divertido. Y yo creo que lo pasaremos bien. Entonces, yo creo que este junio será. A ver cuando cuadremos agendas, porque esta mujer está súper ocupada porque hace de todo. Maravilla. Y a ver qué hueco tiene y podemos hacerlo, intentar este mes. Vale, a ver qué os leo. Makoto dice, yo empecé, pero tengo que volver a empezar de nuevo, que me olvidé El bosque de los cuatro vientos, de Mario Uruña. Ah, mira, no lo he leído ese. Ya me dirás a ver qué tal está, si merece la pena. Bancarrota por exceso de libros, que no está mal, exactamente. Yo creo que ahí caemos todos. Yo ahora tengo una apuesta personal que sé que la voy a cumplir. Pero poco a poco voy utilizando, porque hay un montón de libros que no los releo. Hay muchos que tenía en papel desde hace muchísimo tiempo que ya no los leo. Releo y me niego siempre a echarlos a la basura, a reciclar o lo que sea. Entonces hay algunos que los suelo dejar en puntos de intercambio de libros, que en el pueblo aquí tenemos uno y que a veces suelo encontrar cosas muy interesantes, que ahora os enseñaré una de ellas.
Y otras, pues a través de Wallapop o cualquiera así, pues casi de una manera simbólica vendes el libro para que tenga una segunda vida. Y ese dinero lo invierto en ebook. Ahora con el tema de, de la casa, los niños y todo eso, pues no tengo mucho sitio, pues mi pila de digital va creciendo. Entonces quiero intentar controlar más o menos gasto de libros en digital, por lo menos haciéndolo así. Sé que no va a cumplir, sé que cuando vaya a actos y que vaya a librerías pecaré muchísimo, pero bueno, pero por lo menos, oye, de una manera de ahorrar un poquito y que no cueste tanto a la economía familiar, porque al parece que no, pero los gastos en libros son muchos. A ver, Patricia, yo acabo de terminar Dakata, precuela de La Portadora, de Ran Coco. Es ficción romántica. Ah, mira, pues tampoco lo he leído. ¿Y qué tal? Patricia, ¿merece la pena? Dirás. Yo de Elia Barceló tengo pendiente el caso del crimen de la ópera porque me llama muchísimo. Elia tiene muchos libros que son una gozada. Hay algunos que... a mí algo que me apasiona de Elia es que puede saltar de géneros como si nada y sigues viendo el espíritu de Elia en los libros. En la manera de escribir maravillosa que tiene y una prosa que me encanta. Entonces, a mí es que muchas Elias me gustan. O sea, Elias son muchas Elias. Y por eso el libro de relatos ese de la maga me gustó mucho, porque se ven varias Elias en ella. Sobre todo la parte más oscura, que muchas veces no suele mostrarla tanto, que me gusta mucho esa parte oscura de Elia, es la que... Eh, Elisa con una órbita cerrada y compartida de Becky Chambers. Está muy bien ese libro, a mí me gustó mucho. Eh, es curioso, pero está muy bien. Makoto dices que qué buena idea. Yo tengo una idea romántica con los libros físicos, aunque no los relea como me ha aportado algo en su momento, me gusta tenerlos. A ver, a mí lo mismo, ¿eh? A ver, yo tengo una estantería, bueno, ya va a convertirse ya en la segunda balda, tengo que son directamente intocables. Esos siempre van a ir conmigo, sea donde sea y cuando sea. Son escritos por amigos, por autores que conozco, por gente que me ha dedicado los libros, por libros que me han aportado personalmente algo. Ahí esos van en una balda aparte, que suelo llamar yo la balda de los libros especiales, que ya va a ser las dos baldas de los libros especiales. Y entonces esos son intocables para mí. A mí hay libros que los tengo, entre otras cosas, porque a veces también, lo que dices tú, también hay para releerlos. eh, y vas cogiendo y vas, ojo, me acuerdo de esta historia. Hay libros es que me cuesta mucho releer porque me da miedo si han significado algo muy especial para mí, que luego me defraudo un poquito o lo que sea, pero yo como los libros que luego reseño y todo eso los releo dos y tres veces, pues entonces sé que no me ha defraudado porque ya he vuelto a leerlo, pero bueno, pero los que son más antiguos así igual sí. Pero hay muchos libros que te han regalado, que compraste en su momento porque gustó la portada o casi no leíste o la temática y luego resulta que sí, bien, me lo he pasado bien, pero no me dicen nada. Yo, por ejemplo, aquí tengo los tres de Ken Follett, los de toda la saga que hizo del periodo entre guerras y todo eso, que son unos tochacos así de gordos, que sí, lo lees, me divirtieron, me lo pasé bien, pero sé que no voy a releerlos. Entonces, pues esos no me, no me aportan tenerlos ahí. Y sí prefiero, pues, alguien incluso que igual no tenga medios para comprarlo, pues por un precio mucho más barato o lo que sea, pues mira, los tienes en papel si es algo especial para ti o lo que sea. Yo además suelo cuidar mucho los libros, entonces están en perfecto. Digo, mira, pues entonces, pues que tengan una segunda vida. Que tengan otra segunda casa. Lo mismo que hay, pues eso, para los que son más viejitos o lo que sea, que igual no quieres venderlos o lo que sea, pero igual de intercambio. Pero otros, pues, mira, le das una segunda vida y es una manera que luego pues inviertes ese dinero en libros y es cíclico todo. Bueno, pues lo he dicho. A ver, me gusta el mundo de vampiros, hombres lobo, ángeles, en el que todo acontece una historia que me ha parecido chula. Interesante. Pues a ver qué decís. Patricia, yo sé leer mucho y Elisa, si releo se me montaran demasiado. Sí, a veces suele pasar. Que la vida nos atropella y no hay manera de releer. Yo releo mucho, pero sí que a veces es un arma de doble filo porque puedes ver cositas que te defraudan y ya no ves de la misma manera como dices. Sí, a mí, por ejemplo, hay libros que sé que no voy a tocar nunca más.
A mí, por ejemplo, en 1984, el libro de Orwell, significó tanto para mí que nunca más quise volver a leerlo y ahí se quedó. Porque significó para mí el abrirme la mente muchísimo y a la vez me abrió el mundo a escribir, porque gracias a ese libro empecé a escribir. Yo sé que ese no voy a volver a leerlo jamás, pero porque me da ese miedo de perder esa parte. Yo leí el primero y me gustó, pero como es una trilogía me apetece seguir porque no me acuerdo mucho. Sí, a ver, en esta trilogía, por ejemplo, de Ken Follett, al final es verdad que luego los personajes algunos van repitiendo, o son los hijos de, o no sé qué. Pero es verdad, a mí se me hizo un poco pesado al final. Ahora la lees porque es una trilogía que te ha gustado y así, pero es uno de estos libros que sí que no me aportan para releer. Así como hay algunos que me aportan para releer por técnicas, por párrafos concretos, por cómo se ha construido la historia, como cómo plantea algo. En estos no. Entonces, para tener ocupando este espacio en una casa en la que yo tengo mucho espacio para libros, en 3 libros ocupar todo este espacio, pues es una manera de malgastar mucho espacio cuando yo necesito espacio para meter libros. Y hablando de lo que os decía de puntos de vuelta de libros y todo eso. A ver, espera, una pregunta, pues dime. Dime, Makoto. Bueno, mientras tanto, mientras vas escribiendo, que tampoco te quiero meter prisa, que igual me has dicho una pregunta, pero para escribirla un poquito más adelante. O sea que tampoco vamos a meter prisas. Así, cuando lees una novela, da igual cual sea, suele ser muy crítico con la escritora, simplemente disfrutas el momento y después criticas. A ver, por ejemplo, yo hace mucho que no retomo las reseñas, ahora que voy a tener un poquito de tiempo, las voy a retomar, las reseñas. Hace tiempo tomé una decisión que fue solamente reseñar las cosas que me han gustado, lo mismo que me pasa aquí con las mejores lecturas y todo eso. No por una razón de que siempre hablar bien o... Yo la verdad es que, ya os digo, los libros que me gusta analizar, sobre todo cuando reseño en profundidad, suelo leerlos 2 y hasta 3 veces. Entonces, claro, es un libro que no me ha gustado mucho, ¿para qué voy a leerlo 2 o 3 veces? Para que me guste menos. Entonces, eso no suelo reseñarlos normalmente. Es por ello por lo que normalmente no hablo con editoriales para que me den libros ni cosas así. Todo va Paganini, como se suele decir, pagado por mi bolsillo, que eso es lo que también cuesta más dinero. Eh, entre otras cosas, por eso, porque quiero tener esa libertad para poder hablar de los libros. Me da miedo el... Y si alguna vez he hablado con una editorial para conseguir un libro, o se han puesto ellos en contacto conmigo para algún libro o lo que sea, por ejemplo, pasó con con el de Red Key, pasó que se pusieron en contacto conmigo, pero es que el world building me llamaba tanto la atención que sé que sabía que, aunque la novela no me gustara, que me ha gustado y mucho, dije Ángel, eh, había partes que me iban a gustar. O sea, esa construcción de mundos, esa magia que tiene con la música muy física. eh, entonces, ahí sabía que iba a poder entrevistarle, que íbamos a hablar de temas interesantes y luego la novela me podía gustar más o menos, pero la centraría, si me gustaba un poco menos, lo centraría más en la creación del mundo, en todo el proceso ese, y si me gustaba, como ha sido el caso, pues hablaríamos de todo en general. Pero por regla general, yo normalmente los libros de los que hablo son los que me gustan. Eh, no suelo ser duro con las críticas malas. Alguna vez me ha pasado pues, que alguna persona me ha escrito, me ha mandado de la novela o lo que sea, me dice, quiero saber tu opinión y si quieres reseñar o lo que sea. Y yo suelo decir, a ver, yo solamente reseño las obras que me han gustado mucho porque me supones el trabajo que os he dicho. Pero si quieres mi opinión, aunque sea mala, yo te la puedo escribir por privado y no hay absolutamente ningún problema. Yo tampoco quiero que eso me obligue a luego tener que hacer una reseña de las mías, larga, profunda, si no me ha gustado. Pues por eso no suelo aceptar ese tipo de cosas. Pero bueno, también digo que sobre todo si no tiene algo por lo que agarrar. Si hay algo en lo que agarrarme de la construcción del mundo, de personajes así, yo no diré que es un libro que me ha maravillado por la escritura, por lo que sea, pero sí destacaré las partes que me gustan. Porque esas partes igual sí merece la pena. Y hay veces que por el world building, por los personajes, eso, merece la pena. Luego la escritura falle algo o y luego yo tengo una ventaja que espero no perder jamás.
que todo el mundo dice que vas perdiéndola, pero yo por suerte que desconecto bastante la parte escritora y la parte lectora. Eh, Normalmente cuando estoy leyendo un libro, me pongo la parte lectora y trato de disfrutar como lector del libro. A ver, es imposible que luego de vez en cuando el escritor no se despierte de vez en cuando y digo, "Ah, mira, fíjate en esto, lo que sea". Simplemente, sobre todo suele ser para bien, ¿eh? Que mira esto como esta estructura, o este diálogo, o esta manera de presentarlo, o este detalle del mundo, o de los personajes, o del sistema de magia, o este ser, o lo que sea, que me llame la atención. Entonces, esa primera lectura la suelo hacer más como lector para disfrutar, intentar disfrutarla. Si me ha gustado, quiero luego hablar de ello, reseñarlo y así, retomo el libro y ya más de análisis, ya como reseñista, escritor, analizando de por qué me ha gustado y fijándome sobre todo en las partes que me han gustado y por qué funciona así. Y eso es lo que normalmente suelo hacer yo. Entonces, no es que sea lo más recomendable, porque requiere mucho trabajo y mucho tiempo, pero sí para mí es un aprendizaje. Y lo bueno que suelo tener es que como además tengo la ventaja de que si me ha gustado puedo intentar hablar con el autor y presentarle y entrevistarlo y pues todo eso que me ha gustado luego voy sacando así ideas y todavía aprendo más. Entonces, al final este canal es bastante egoísta en ese sentido. En buen sentido de la palabra, es egoísta porque al final lo que me gusta hablar de ello, me gusta hablar de esa pasión que tengo y además me gusta mucho hablar con los autores y cómo han sacado esas historias. Y así aprendo. Mira qué bien que poder hacer todo eso junto haciendo algo que me gusta. Es por eso que empezó este canal y por eso sigo y sigo con muchísima pasión. Ya os aseguro que no es ni por conseguir libros ni por el dinero, os aseguro que menos todavía, pero sí por disfrutarlo. Y lo disfruto muchísimo. Ya os digo, el sistema no recomiendo si no sois muy concienzudos y sois muy cabezotas como yo, fijaros esas cosas, pero a mí me funciona porque disfruto mucho con ese sistema. Me fijo en muchas cosas, lo que decías tú, que en la relectura te fijas de esas cosas, pues eso, yo me fijo de muchas cosas, en ese sentido muchas veces para bien. Y luego esos apuntes los que utilizo luego para las entrevistas. Pero bueno, acabando, que ya va siendo hora, os hablaba del tema de intercambio de libros, que también suelo ir, aquí en el pueblo tenemos y en pueblos cercanos también tenemos, entonces alguna vez también he ido a alguno cercano, por si acaso. Y ahí me encontré esta joyita que he empezado a leerlo con muy divertida. Hay de todo, hay que reconocerlo. Mitos. ¿Qué es este libro? Lo mejor de la ciencia ficción rusa. Estamos hablando de la mejor de la ciencia ficción rusa en un libro publicado por Editorial Bruguera, que la primera edición es de diciembre de 1968. O sea, ha llovido bastante desde entonces. Tiene más años que yo, ya es decir. Ya sabéis que este canal, una de las razones por las que lo creé también era para buscar otro tipo de libros y otro tipo de historias que no solemos llegar. Claro, cuando vi este libro se me despertaron todas las alarmas y dije, yo lo necesito. Eh, ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la ciencia ficción sajona, sobre todo, Simov, y, y yo decía, jo, y en la época de la Guerra Fría, ¿cómo se escribía ciencia ficción? ¿Cómo se escribían relatos de ciencia ficción en ruso? Al final, se nos olvida que todo nuestro bagaje cultural, lo que decía antes de esos inputs que tenemos de historias pasadas que hemos leído y todo eso, nos marca también nuestra escritura. Entonces, ¿cómo el telón de acero que marcó tanto dos realidades bastante diferentes, pues eso cómo se plasmaría desde el punto de vista ruso? Pues entonces cogí este libro y la verdad que me lo estoy pasando bastante bien. Eh, Algunos pues han envejecido peor que otros. Ya os digo que os comentaré algunos relatos de estos y así. Pero sobre todo me gusta el poder abrir, es como una especie de abrir una puerta al pasado y coger un libro de hace muchísimo tiempo, de historias de hace muchísimo tiempo, y descubrir a ver cómo de actuales son, cómo diferentes son esa ciencia ficción rusa con esa ciencia ficción más occidental, que conocemos nosotros. Pues esa es la idea de este libro. Entonces seguramente también haré un... No sé si vendrá a mis mejores lecturas, pero estoy seguro que algo haré con este libro porque
Es muy divertido y lo voy cogiendo de vez en cuando, me leo un relato, pues son un montón de relatos. Y sí que no me acuerdo cuántos relatos eran, pero eran... Es, bien. Eh, Son más larguitos estos relatos que otros que suelo leer, sí, pero bueno, pues son 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14 relatos. Entonces, pues si hay alguno en especial, o igual hablar de algún autor, o autores que aparecen ahí, o algo haré. Ya os digo, porque para que veáis que también cuando vas a... que no hace falta todo lo que decíamos antes, leer los más vendidos, leer los bestsellers de todo. Muchas veces, yo os digo, aquí ya veis que la mayoría de libros, tanto pues el de Sanderson de escritura, pero por no ficción y así, la mayoría de libros no suelo traer bestsellers, no suelo traer los grandes libros, hay de todo. Y sí, suelo traer algunos, pero que me han llamado mucho la atención. Pero, pero porque me gusta descubrir esa otra parte de la literatura, la parte más artesanal, vamos a decir, la parte desde los autores más pequeñitos, o publicados, o editoriales pequeñas, orientales. eh, por ejemplo, este mes ya tengo cogido, tengo que retomar la saga de Mareas Negras de Duerme Vela, saga Asia oriental. Eh, Sé que Duerme Vela además va a sacar otra vez Jelly Clark, que era el del tranvía, la maldición del tranvía número 015. Y va a sacar otro libro, también es de ese mundillo, entonces me llama mucho la atención. Entonces, ya ves que son libros pues que igual no son los más vendidos, no son los más reseñados, no son los que todo el mundo está hablando, pero a mí sí me aportan muchas cosas. Yo como hay esa parte que me gusta, ya os digo que eso es lo que os encontráis por aquí. Por ejemplo, con Red que he hablado, porque ahora van a sacar un libro eh, también especial. Además, Carla Café Librería, que conoces de sobra, la he leído ya en catalán porque lo sacó Maimés, esos archienemigos míos que sacan libros maravillosos y que yo, como no sé catalán, no puedo leerlos. Pero sacó este libro y ahora lo va a sacar Red Key. Y es un libro de una autora que tiene, pues es americana, pero con ascendencia, no sé si es navaja o... y entonces mete esa mitología también en la novela. Y la verdad es que me apetece mucho. Entonces, ese seguramente también traeré a la traductora y al editor, pues para hablar un poco sobre ese libro, para hablar de cómo se trabaja también, porque es algo que me interesa. Ya sabéis que aquí suelo traer también a autoras, a esa parte que no vemos tanto de la literatura también me apetece. Entonces, coger un libro que me llama la atención y el ver cómo se trae aquí, parte editorial, cómo se traduce, cómo se funciona la traducción, me apetece mucho. Entonces, para que os hagáis una idea, pues el programa de Cristina, luego algo de ciencia ficción. La semana que viene sí os puedo decir que voy a hacer por fin, que lo tengo ahí aparcado, el programa especial, lo de los 5 sentidos en la literatura, porque he reflexionado mucho sobre ese tema con el proyecto con el que estoy de mi profesora ciega. Y entonces hablaré un poco en general. No voy a poner, tampoco penséis que esto va a ser un masterclass con ejemplos literarios. No, no, voy a hablar más de sensaciones, voy a hablar más de reflexiones, voy a hablar más de todo ese proceso que he pasado yo para crear ese personaje de una profesora ciega y cómo se fija en los distintos sentidos y cómo también la vista, que es el que más utilizamos muchas veces en la lectura, cómo se puede cambiar, cómo se puede modificar. Pues poner un ejemplo. Eh, ¿Qué pasaría si viviéramos de noche, aunque tengamos la vista, pero viviéramos de noche? ¿O cómo veríamos todo si fuéramos una sociedad que ve todo en blanco y negro, aunque hubiera colores? No sé, hay distintas cosas que me he dado por pensar cuando creaba este personaje y lo he traído al programa. Ya os digo, entonces, iré cogiendo los sentidos uno por uno e intentaré ver cómo se me ocurría poder plasmarlos, cómo he leído que otras personas lo han plasmado.
Ya os digo, sin entrar en grandes detalles de decir sí, porque tal autor en 1727 escribió una novela. No, a ver, aquí va a ser más de andar por casa, pero sí de reflexiones de cómo eh, se puede utilizar los sentidos en la literatura y cómo se me ocurría el modificar lo que se suele hacer normalmente de cara a ese personaje. Entonces, hablaremos mucho del olfato, gusto, del tacto y por supuesto. Entonces, pues eso. La semana que viene, el domingo que viene a las 8 si no pasa nada, que nada, bueno, que llevamos, pero bueno, si todo va bien, el domingo que viene aquí estaré hablando sobre los sentidos en la literatura y sobre todo en mis reflexiones personales sobre cómo se puede utilizar o cómo me gusta ver que se ha utilizado en la literatura. Eh, Exactamente, mira, por ejemplo, pues voy a hablar de cómo agua para chocolate. Hablaré, por supuesto, del perfume. Eh, por ejemplo, mira, Makoto, esa es muy buena. Cómo, estando con un personaje, ¿cómo le describirías un color a alguien ciego? ¿O cómo describirías tacto? Una persona, por ejemplo, en el libro de Cristina, uno de los relatos, hay un personaje que está como suspendido en una habitación con tubos, que está reflexionando, que está pensando, que un astronauta, que no voy a contar mucho porque es parte de la gracia del relato. Y claro, si es una persona que nunca ha tenido tacto, ¿cómo le explicas? ¿Cómo le explicas el gusto? ¿Cómo le explicas el olfato? ¿Qué huele algo? ¿Cómo explicas el olfato a una persona que ha perdido el olfato o que no tiene olfato? Yo en su momento, ese programa os hablaré. Todo esto viene de hace mucho tiempo, porque no era exactamente o el sonido, una persona sorda, exactamente, Makoto. Eh, Esto viene de muy atrás porque me ha dado mucho por reflexionar sobre ese tipo de cosas. Y tengo un proyecto por ahí que empezó como un relato que fue creciendo, entonces lo tengo apartado un poco en un cajón. Y era de un personaje, empezó como un pequeño relato, pero fue evolucionando. Era un personaje que no tenía sentimiento. Que le ocurría un trauma muy fuerte eh, en su pasado y no tiene ningún tipo de sentimiento. Entonces, quiere volver a sentir y quiere volver a aprender a sentir. Entonces, como él va, va viajando, va visitando sitios, va fijándose en la gente, va fijándose en lo que ocurre a su alrededor, va a intentar volver a aprender a sentir. Una de las escenas que ocurre, que fue donde empezó el relato, que luego se fue complicando, era que ese personaje iba a una estación de tren eh, porque quería, porque sabía que ahí, sobre todo pues en el tren y todo eso, porque sabía que en esa estación la gente al despedirse lloraba mucho. Quería volver a sentir la sensación de... Entonces, cómo ese personaje se va fijando en los gestos, se va fijando en la mímica, se va fijando en todos los tics de la gente, fijando en sus palabras, se va fijando en sus sentimientos y cómo intenta poco a poco, mediante esos sentimientos, intentando buscar la empatía que en algún momento tenía y que fue perdiéndola, eh, volver a sentir y volver a retomar toda esa parte de sentimientos. Entonces empecé con eso, empezó esa historia de sentimientos. eh, no, por eso se complicó mucho, porque no es que buscara copiar los sentimientos, él lo que buscaba era sentir otra vez. Se le había ocurrido algo muy fuerte, trauma muy fuerte que completamente le había roto por dentro y no sentía absolutamente nada, pero no sentía ni dolor. Entonces tenía un bloqueo mental completo y poco a poco ese personaje quería aprender otra vez a sentir. Pues él no tenía herramientas, o sea, es una persona que vive en la calle, pues bueno, no tiene nada, era un refugiado de guerra que venía de una guerra que había sufrido lo más terrible y que había llegado a vivir en la calle. Entonces no tenía herramientas para psicólogos que ayudarle ni nada. Entonces él solo trata de buscar esos sentimientos perdidos. Entre otras cosas porque hay un anhelo que tiene él, por mucho que
ese sentimiento de anhelo le quede muy, muy retorcido y por eso se me complicaba todo. Y era porque él tenía el anhelo de volver a sentir la tristeza por las personas que había perdido. Como tenía ese anhelo por sentir otra vez esa tristeza, quería volver a aprender a sentir. Entonces ese camino de esa persona por volver a sentir. Claro, era un proceso muy complicado, además, claro, es hablar de sentimientos, es hablar de psicología, y yo no estaba preparado todavía para eso. Empezó como un relato de esa persona que quería sentir en una estación de tren y era un relato que era simplemente una persona que dos personas se despedían, entonces él poco a poco iba aprendiendo, iba yendo día a día, día a día, viendo cómo se esto, intentando imitarlo hasta que ver si él sentía algo de verdad. Pero es eso, las veces que fracasaba porque intentaba por la mímica y no por el sentimiento real y ese proceso. Pero claro, eso requiere muchísimo trabajo y es muy complicado porque quería que fuera un proyecto grande de búsqueda de sentimiento. Exactamente. Esa es la razón. Y cuando uno de los momentos en los que se me ocurrió, en las ideas que tenía, era esa, en las que esa persona cuando habla con alguien en la calle le dice no, que no tiene sentimientos, eh, le dice, pues le dice, bueno, pues viviendo en la calle eres afortunado porque al final no sientes esa tristeza de verte en la calle, no pierdes nada. Y él le dice, no sé no sé lo que es sentir, porque ya he olvidado lo que es sentir, pero sí recuerdo que enamorarse era lo más grande que me podía pasar. Entonces, si no puedo enamorarme, para mí sería muy triste. Pero cuando tú hablas de la tristeza, o sea, de la ventaja de tener esa tristeza de no sentir por estar en la calle, yo pienso en que lo que no voy a poder volver a sentir es nada bueno. Lo malo parte de mi vida que lo que he visto, pero lo bueno que espero sentir no lo voy a volver a sentir jamás. Entonces esa pelea interna de decir, ¿cómo puedo luchar por algo que no sé si voy a volver a conseguirlo sin ninguna herramienta y simplemente viendo a la gente y sobre todo viendo a la gente siendo una persona visible como es la gente que vive en la calle? Pues es un proyecto que tengo ahí. Tengo dos proyectos. El gran proyecto que estoy escribiendo, que tiene que ver más aventuras, mitología y todo eso. Pero tengo dos grandes proyectos personales, muy íntimos, ahí que voy poco a poco arañando alguna cosita. Que es este. Y luego hay otro que está relacionado con este, que es que habla sobre la salud mental. Y es sobre la evolución de una persona en un centro psiquiátrico eh, bastante complicado porque es una novela de realismo mágico que ocurre en la biblioteca del psiquiátrico. Como los personajes de los libros le van a ir ayudando a mejorar o a empeorar o no se sabe muy bien qué es lo que está ocurriendo porque todo eso entra dentro de su salud. Y es eso. Y esos son los grandes proyectos que tengo fuera de mi megaproyecto de mitología. Pero os digo, esos son muy complejos y requieren una calidad técnica y sobre todo una manera de expresarse bastante complicada y que me atascaba cada dos por tres cuando empezaba a escribir, entonces por eso lo tengo aparcado y de vez en cuando voy anotando cosas y voy evolucionando la escritura en otros caminos de manera a conseguir llegar también a esos dos puntos. Esas dos novelas tienen que salir sí o sí. Y eso es un poco. Digo que 2 horas. Exactamente, Patricia. Es como si te hubieran apagado y eso, y es conseguir la humanidad de tus reacciones. Es eso al final, es ¿qué nos hace humanos? Sentir nos hace humanos. Si no sientes, eres humano. Claro, ahí también va una crítica social de vivir en la calle. Dices, entonces, claro, eh, vivo en la calle con lo que me quitan todo, me han quitado todo, que es, vamos a decir, los sentimientos, y ahora también me quitan las herramientas para tirar para adelante.
cuando no tienes absolutamente nada, cómo te vas rehaciendo poco a poco. Y ese es el proceso que me interesa mucho y sobre todo ese proceso de persona en la sombra que nunca nos fijamos, que vive en un banco, que vive en un parque y que cuando te está mirando te puedes sentir incómoda y justo igual esa persona es la que te está mirando para intentar aprender eso que ha olvidado o eso que tiene, ese trauma que tiene interno que la ha roto por dentro. Entonces es esa doble lectura de crítica social de esos invisibles, todos los sentidos, en este caso hasta en los sentimientos, cómo pueden tirar para adelante y cómo pueden volver a sentir y volver a formar parte de esa humanidad que se les ha arrebatado en todos los sentidos. Es un poco esa crítica social que quería hacer con la novela y la que me está llevando por la calle de la amargura, pero que me gusta mucho la historia y quiero contarla algún día. Pero bueno, así que ya veis, por proyectos no va a ser. Exactamente, sí, son completamente invisibles. Yo tengo la suerte de en mi trabajo, bueno, en uno de mis trabajos, que ayudo a crear proyectos, una asociación, ayudo a crear proyectos para asociaciones y ONGs. Suele haber varios proyectos que suelen tener que ver, pues, por ejemplo, ha estado en un curso también ayudándoles, justo que era con personas que vivían en la calle. Y era eso, era sacar esa invisibilidad de ellos y ayudarles desde ayudarles con sus mascotas, ayudarles físicamente, de peluquería, lavandería, eh, una evolución personal para intentar sacarles de allí y que también que los demás aprendamos a verlo. Esas personas tienen nombres, tienen apellidos, tienen historias detrás y muchas veces nos olvidamos de ellos y lo más fácil es apartar la vista. Pues un poco con esta novela quería darles un protagonismo y todo eso, la parte de la guerra, la parte de los traumas y todo eso, esa parte de la invisibilidad de una persona que además es completamente invisible y insensible en teoría, que podía verse como bueno en su situación, pero que está luchando por salir de ahí, pero sobre todo por volver a sentir. Y eso es uno de los proyectos que tengo. Pues bueno, creo que va siendo hora de dejarlo. Me alegro que os haya gustado la historia y os iré contando, evolucionando. Es un año de publicación, sí. El año que viene yo espero también publicar. A ver, con las historias que tengo, alguna más light, espero publicar más light en cierto sentido, aunque tiene un mundo muy complejo, pero mucha magia, con meigas, con seres fantásticos, seres mitológicos. Pero es lo que necesito contar en estos momentos, que va a tener su crítica social, todo esto que me encanta hacer, va a seguir teniéndola, pero porque también lo siento como parte de mi camino de cara a poder contar también ese tipo de historias. Llegará un momento en el que no solamente escribo de fantasía y cosas que me encantan y que seguiré haciéndolo siempre, sino que también esa vertiente social quiero trabajarla, sobre todo esa crítica social y ese contar historias que muchas veces no se cuentan. Y puesto en esos dos focos porque me llama mucho el tema de los invisibles en la calle, que en la guerra, y el tema de la salud mental. Los proyectos, sí o sí, aunque tenga que, si me hago millonario y soy nuevo Rey Midas y tengo que contratar a alguien, pero no, esos los quiero contar yo. Y sacar todo lo que tengo dentro y a ver qué sale. Pues nada, al final hemos hablado de libros y hemos hablado de proyectos. Espero que lo hayáis pasado bien. Mil gracias por estar aquí. Un domingo más. A mí es una gozada poder hablar de libros. Sí, verdadero placer. Yo os iré contando mis avances. También me contáis los vuestros. Y lo dicho, cualquier cosita, aquí me tenéis, por redes, por comentarios aquí, en los vídeos de YouTube, lo que os apetezca. Y si hay algún libro que me digáis, mira, léete este libro que te va a encantar, también estoy abierto a propuestas. ¿Vale? Muchas gracias, que paséis buena noche, que os cuidéis mucho, que os queréis mucho, que os quieran mucho y que os cuiden. Y nos vemos el que viene. Hasta la siguiente.